Bueno, para mí es un gusto realmente estar con ustedes, es realmente un placer. Y bueno, por supuesto, gracias a las hermosas palabras de Dani. Hoy vamos a tocar un tema que, como bien dijo Dani, está vinculado con Ahab, pero no necesariamente vamos a tocar el viñedo de Nabot, por lo menos lo vamos a tocar tangencialmente. Nos vamos a concentrar en el capítulo siguiente, porque la consigna para este encuentro es de qué manera nosotros podemos advertir la dimensión política dentro del texto bíblico. O sea, primero, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ok? Pensar que la dimensión política es producto de la modernidad o producto de la Edad Media y que en definitiva cuando nosotros vamos a abordar la fenomenología de la narrativa bíblica, la dimensión política no la vamos a encontrar, es un error. O sea, los seres humanos hacen política desde que fueron creados. La diferencia es que, y lo maravilloso y lo desafiante, es que los códigos en los cuales la dimensión política se manifiesta en el texto bíblico tienen que ver con la dinámica del texto bíblico, donde los elementos que tienen que ver con revelación, con fe, con identidad de pueblos, son los que van a entrar en juego en los tejes y manejes de la política que se vaya hablando. Y por supuesto, como bien dijo Dani, lo vamos a trabajar en función de un ejemplo. Vamos a hablar de situaciones políticas globales y lo vamos a trabajar esto con un ejemplo. Hoy en día, cuando se hace política de 1000 aspectos, pero los códigos que nosotros tenemos para hacer política son aquellos que tienen nuestros propios políticos, nuestros gobernantes, ¿no es cierto?, los politólogos y la gente que nos rodea en nuestra sociedad actual. En la dimensión bíblica también había política, pero había política con olor a Biblia. Es política con olor a Biblia. Y lo que vamos a ver nosotros es cómo se hace política entre los profetas, cómo se hace política entre los reyes, en el Tanaj. Y el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo muy rico de eso. Yo les voy a invitar a que abran, no en la página del capítulo 21, que se llama la Viña de Nabot, sino que abran el capítulo 22. Está en la página 395. Quiero hacer una pequeña introducción para que más o menos se ubiquen. Puede ser, porque como yo voy a entrar a un capítulo directamente, quisiera que más o menos se ubiquen cuál es el contexto político del que estamos hablando. ¿Ok? Estamos en la página 395, capítulo 22. ¿Están todos ahí? Bueno. La situación geopolítica en este momento es que nos encontramos en el reino de Israel. Más o menos en el tiempo estaríamos aproximadamente en el año 900 y pico, entre 800 y 900 antes de la era común, y estamos en el reino de Israel, y lo que había ocurrido hasta ese momento es que el gran Commonwealth, o sea, el gran pacto de tribu que había en el Medio Oriente antiguo, se dividió. Muere Salomón y se dividen los dos reinos. Se divide el reino de Israel, que tiene 10 tribus. Su rey fundante es el rey Yerabán, hijo de Nebat, y en el reino del sur, que es el que se queda con la tribu de Yehudá y de Binyamin, queda como gobernante el hijo de Salomón, que se llama Rehabam. Por supuesto, estos fueron los reyes fundantes. Después avanzaron, ¿no es cierto? Tanto en el norte como en el sur, las dinastías se sucedieron. En el reino del norte, reino formado, como dije, por 10 tribus, el rey en estos momentos, según lo que el texto pretende, porque hay muchas teorías sobre si parte de los textos acá fueron modificados, fueron introducidos o son textos que realmente representan a su propio tiempo, pero en eso no vamos a entrar, por lo menos no por ahora. El rey es el rey Ahab. El rey Ahab es un rey de la casa de Omri, una casa muy importante, real del norte, por supuesto que no es la casa de David. La casa de David es la casa que continuó siendo la casa real en el sur, donde continúa la dinastía de David, Salomón, Rehabam, sus hijos y sus descendientes. Nunca la casa de David dejó de ser la casa real en el reino de Jerusalén, o sea, el reino de Yehudá. En este momento, el rey de Yehudá es una persona que se llama Yoshafat. Rey Yoshafat es el rey del sur, y en el norte es el reino de Ahab, reino de Israel.
Este fenómeno político de la división tiene encerrada en su entraña una maldición. Y es una maldición trágica para la existencia del reino de Israel y para la coexistencia y la cooperación entre el reino del norte y el reino del sur. Voy a explicar por qué. Cuando en el Tanaj se cuenta la historia de la división entre el reino del norte y el reino del sur, lo que se explica son varias cosas. Una de ellas es que muere Salomón. Salomón era un rey que tenía muchas esposas, tenía mil esposas, y para poder mantener el reino con gran esplendor, es conocido popular y folclóricamente el esplendor del reino de Salomón, cobraba impuestos muy altos. Muere Salomón y hay una comisión de miembros del pueblo que le piden al hijo de Salomón, le piden a Rehabam ben Shlomo que por favor le baje los impuestos. Adelante, ¿cómo estás? Bienvenida. Adelante, adelante. Adelante, adelante. No, por favor. ¿Todo bien? Gracias. Bueno, van a empezar a tocar siempre. Entonces, hay varias cosas que le dicen. Van a hablar con Rehabam, hijo de Salomón, y le dicen: Rehabam, su majestad, vuestro padre nos cobraba impuestos muy altos. Por favor, bájenos los impuestos. Entonces se cuenta que Rehabam consulta con consejeros jóvenes y con consejeros ancianos. Los ancianos le dicen: y sí, baja los impuestos. Los jóvenes le dicen: pero reventalos, ¿qué? Cobrar los impuestos que quieras, vas a cobrar menos que tu padre, no puede ser, etcétera, etcétera. Entonces él dice así: no solamente que yo los voy a castigar con azotes como mi padre, sino que yo los voy a castigar con akrabim. En hebreo significa con escorpiones, ¿no es cierto? Los voy a castigar con escorpiones. Entonces eso genera una bronca muy grande y 10 tribus se separan del Commonwealth y forman un reino nuevo. Pero esa es sola una de las explicaciones que el texto trae. Otra explicación que el texto trae es que Dios se había enojado con Salomón. ¿Por qué? Se había enojado con Salomón porque tenía 1000 mujeres. O sea, no es que Dios tuviera un problema con la exagerada poligamia. No, digamos, los patriarcas también tenían varias. Dios no tenía dificultad con eso. Y el problema que tenía Dios es que aparentemente, como él tenía 700 esposas y 300 concubinas, un número interesante, ¿no es cierto? Aquí dice una persona que cumplía 3 aniversarios por día, dividan, son 1000, digamos, por año. Realmente desayunaba con una, almorzaba con otra y cenaba con otra, y para todas regalo. O sea, el presupuesto era grande y el reino tenía que, por supuesto, ponerse. Entonces Dios dice: estoy enojado porque Salomón, para sostener la cantidad de esposas que tenía que mantener el vínculo, y además las esposas eran de otros pueblos, tenían sus dioses, eran paganas, y sabe que Salomón tiene una actitud bastante amplia respecto de eso. Y eso a Dios le molestó. Ahora escuchen lo que viene ahora porque es muy importante para lo que vamos a ver. Dios dijo: no castigué a Salomón por causa de Abdi David. No castigué a Salomón porque Salomón era hijo de David y yo amaba a David con todas mis fuerzas, dice el texto. Entonces a él no lo castigué, pero ahora que murió Salomón voy a castigar al reino. Entonces castiga al reino y el reino se divide. O sea, el castigo es que el reino unificado bajo la casa de David respetó a David, aunque hizo de la suya, David con Bathsheba y otras cosas, respetó a Salomón porque era hijo de David, pero ya el nieto ya no le da al nieto. Entonces agarró, castiga y divide el reino del norte y el reino del sur. ¿Qué significa? Políticamente y teológicamente. El reino del norte, si bien se llevó 10 de las 12 tribus, inmensa mayoría, es un reino que se crea a partir de una maldición. O sea, si Dios no hubiera castigado a la casa de David por la poligamia idolátrica de Salomón, nunca hubiese creado Dios al reino del norte. Hubiesen continuado las 10 tribus, por lo menos desde lo teológico. Lo político es otra cosa. Uno hasta podría decir que la queja del pueblo de que no le aumenten los impuestos era el vehículo político con el cual Dios se sirvió para generar un quebranto en el seno del pueblo y poder fundar la tribu del reino del norte con las 10 tribus que se escindieron. ¿Me siguen en lo que digo? Ahora,
Cuando se crea un Estado, cuando se crea un reino, cuando se crea un país, para sus habitantes la creación de un país es una alegría, es una bendición. Cuando se crea la República Checa, se parece a Checoslovaquia, fue una bendición. Cuando se crea, qué sé yo, Israel. ¿Cómo? El Estado de Israel es una bendición, o sea, siempre es una bendición. Ahora, en el caso de los hijos de Israel, aquí había un problema. Los habitantes del reino del norte querían su reino y lo querían sostener. Por supuesto que el rey del norte también quería sostener su propio estado, porque si el estado del norte no se desarrolla o no subsiste, ¿qué le pasa a él como rey? Se quedan sin reino. Desaparece, porque si se volvieran a unir, ¿quién creen ustedes que quedaría como rey? ¿Un hijo de la casa de David o un hijo de la casa de Omri? De la casa de David. Entonces, para el rey, cualquiera sea la dinastía del reino del norte, era imperativo sostener, porque se sostenían ellos como casa real. Y además los proyectos económicos, los proyectos sociales, era el país. Ahora, ¿cómo puede Yehudá mantener vínculos cordiales y de trabajo y de complementación con el reino del norte si el reino del norte es producto de una maldición? Digo, desde lo teológico, que en esto se choca con lo político, desde lo teológico, todo el tiempo que el reino del norte existe, la maldición está vigente. Todo el tiempo que el reino del norte existe, Dios no perdonó, porque si Dios castigó y se decidió. Si en algún momento el reino del norte desaparece y las tribus vuelven al reino del sur, significa que Dios perdonó. Sí. Pero todo esto fue por algo que hizo Salomón. ¿Por qué tan castigados son los del norte? Que ellos, o sea, él fue el que atrajo la maldición, Salomón, por gastar tanto por las mujeres y los dioses. ¿Por qué entonces como que parece que la culpa la están teniendo los del norte? Como que no se me hace lógico. No, sí, en la lógica bíblica es posible. Y en vez de que yo te conteste, te voy a hacer leer un versículo para que te lo explique todo. Dejen en la página donde abrieron, porque justo en el capítulo anterior está la respuesta a esta pregunta. Dejen aquí abierto, pero abran un minutito. Ah, sí, perdón. Los que vienen después, gracias. ¿las repartes a faltaban? Ah, gracias, sí. Abran un segundito en la página. En la página 390, ¿tu nombre es? Susi. Trataba de acordarme, por eso. En la página 394. Sí, tengo que ubicar de qué se trata. En el capítulo, nosotros estamos trabajando ahora en el capítulo 22. En el 21 hay una historia donde el rey Ahab aparentemente asesinó a un paisano, un miembro de su pueblo, para poder apropiarse de su viñedo. Entonces Dios decide, o sea, Susi, ¿quién es el culpable? Si Ahab asesinó a Nabot para quedarse con su viñedo, Ahab es el culpable, sí. ¿No es cierto? Parece que sí. Ahora, lee tú en voz alta en la página 394, donde dice arrepentimiento de Ahab. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestidos. Pero ¿cuáles son las palabras? Las palabras son todas las que vienen antes, que no quiero perder todo el tiempo leyéndolas, donde el profeta Eliyahu Anabí viene y le dice: mira, Ahab, voy a destruir tu reino, te voy a castigar, voy a matar a todos los varones de tu descendencia. Los que no se coman las aves, los que no se coman los animales en la ciudad, se la comerán las aves de rapiña en el campo. Habrá sufrimiento, habrá tortura, habrá que decirlo, tu reino caerá, se destruirá, etcétera, etcétera. Cuando el profeta Elías le dice todo eso a Ahab, en vez de decirle, atorrante, ¿por qué me dices así? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que hace? Desgarró sus vestidos y se puso un sayal sobre su carne. Ayunó y se acostó con el sayal puesto y caminaba a paso lento. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo? De acuerdo que ustedes conocen. Estaba en la actitud de ¿qué? Duelo. Una especie de duelo, nadie se murió todavía, pero las actitudes de duelo que nosotros conocemos en la Biblia se hacen o por duelo o cuando hay una gran desgracia que está sobreviniendo. Eso cuando le reza a Dios mucho
uno se autohumilla para que desde la humillación de abajo el Señor nos escuche, cuán humillados que estamos, para que escuche nuestras plegarias y eventualmente nos salve y nos redima. Entonces, él se pone en una situación de duelo sucio, entonces, ¿qué es lo que hace? Fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías. Ok, vamos a decir acá de Hashem o de Adonai, o de Dios, de Dios. De Dios a Elías, tesbita diciendo. Ahora, un minutito. ¿Quiénes de ustedes saben hebreo? ¿Algunos saben hebreo ustedes? Bueno, yo se les voy a decir de memoria el texto porque es bellísimo en hebreo. Cuando te pregunto, dice, aparece Elías, Vayomer Adonai en Eliyahu. Dios le dice a Eliyahu, Arraíta kinihna ahab milefanai. ¿Viste Elías? Elías era el que le había dicho que él iba a reventar todo el reino, que se iba a matar, que iba a ser destruido. Escuché esto, Susi. ¿Viste Elías cómo se sometió a Ahab, que se tiró silicio al cuerpo, que ayunó y que pidió perdón? Ya'an kinihna mi panai lo avi arra'a veyamav bimei bno avi arra'a al beito. Lee la voz en castellano ahora. ¿Has visto cómo Ahab se ha humillado en mi presencia? Por haberse humillado en mi presencia, no traeré el mal en su vida. En vida de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea que él no va a sufrir, lo va a traer en la otra generación. Entonces uno puede decir, pero un momentito, Hashem, un momentito. Sí. Si te sensibilizaste tanto por el medio de Ahab, perdonalo. Pero no se puede perdonar porque el crimen fue hecho. No hay capará para un asesinato, ¿ok? Ni para otras cosas que él hizo, ¿cierto? Según la lectura. Entonces acá hay un dilema. Dios se enternece por el pedido de perdón del rey, pero por otra parte el crimen fue cometido. ¿Qué hacemos? Él me está pidiendo perdón a mí, yo lo quiero exculpar, pero no puedo eliminar el crimen. Ya está. El castigo se instala, pero le voy a dar, no sé si en México se dice, en Argentina se dice el changüí. Le voy a dar el changüí, la ventajita. Le voy a dar la ventajita, el changüí, de que la desgracia caiga en el tiempo de su hijo, no en la de él, en el tiempo de su hijo. Y ahora, y si alguno de ustedes se quiere alterar, ¡qué barbaridad! Les quiero recordar que los 10 mandamientos, tanto en el capítulo 20 del libro de Éxodo como en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, dice Poked Avon Avot Albanim Bashirashim Barribeim Besonai. O sea, Dios recuerda los pecados de los padres hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los colaboradores. O sea, en definitiva, la teología del cual los hijos cargan con los pecados de los padres no es extraña, no es extraña. No quiero profundizar el tema porque esa no es nuestra conferencia, pero de alguna manera, en algunos, no en todos, pero en algunos textos bíblicos, los hijos son una prolongación de los padres. Los hijos le pertenecen a los padres, son una prolongación de los padres. A ver, Haná, la madre de Samuel, que era estéril, lo estudiamos con Adela hace unos minutos. Haná, la madre de Samuel, cuando es estéril, le reza a Dios y le dice: oh Señor del mundo, si tú me vuelves fértil y me das un hijo, te prometo que te voy a consagrar a este hijo para que seas sacerdote. En palabras modernas, te prometo que lo mando al convento. O sea, pará, le preguntaste al hijo si quiere ir, si tiene ganas, si está de acuerdo, qué piensa, qué no piensa. O sea, ¿por qué Haná puede cambiar o mercar la terminación de su esterilidad, que la humilla como mujer y no le permite el placer de tener un hijo y estar a la misma altura que la otra esposa de su marido, prima? Entonces ella quiere eso, pero no está dispuesta a ella a planear cuál va a ser el devenir de su propio hijo. Esto es impensable en la modernidad, pero es absolutamente pensable en la dinámica del vínculo entre padres e hijos en el texto bíblico. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque los padres deciden cosas. Y en la Biblia mucho más que hoy. ¿Okay? Entonces, volviendo al tema anterior, digamos, encontramos que el castigo está instalándose en la descendencia de Salomón. Por supuesto que está el argumento político de los impuestos, eso también está, pero lo otro también está, en el cual Dios quiere castigar ahora porque era el hijo de David, no lo quiso aprobar. ¿Okay? Y esta es la cuestión que está acá. Volvemos al texto nuestro. Esta es la realidad. Ahora, por supuesto, como
Por supuesto, como ponemos el texto anterior, la página, ¿cuál era? 385. 395. Muy bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y esto es importante desde el punto de vista político, muchos de los aspectos políticos de las distintas situaciones sociohistóricas que aparecen en el Tanaj se reflejan en la forma en que las historias son escritas en la Biblia. Pregunto, si el reino del norte, como se dice en inglés, was born out of a curse, si el reino del norte fue creado a partir de una maldición, o sea, de la ira divina, ¿cómo creen ustedes que la creatividad editorial de la literatura bíblica se va a referir a este reino? Malo. ¿Hay algún rey que se pueda decir de él? Ustedes no saben nada. ¿Hay algún rey del reino norte que se salve? Que se diga Vayas a todo Beinei Adonai, algún rey del norte que se diga hizo lo bueno a los ojos del Señor. No. En el norte ninguno. No, Joaquín era en el sur. Del sur. Claro, porque hay varios en el sur, hay varios. La mayoría también. Pero los del norte todos. No hay un solo rey en la existencia que va desde el año, digamos, del año, ponerle 1000 hasta el año 720, que fue destruido, digamos, en que haya un rey que se haya hablado bien de él. O sea, la situación, toda la actitud ideológico-editorial de la Biblia es anti ese reino. Porque es un reino, se diría en buen español, mal parido, es un reino que surge de una maldición, es un reino que no está gobernado por la casa de David, la casa elegida por el Kadosh Baruj Hu, como la de David que después va a dar a luz al Mesías, que va a ser Mesías ben David, Mesías hijo de David. Entonces, toda la actitud es odiamos al reino del norte. Okay. ¿Esto qué significa políticamente? Que si eventualmente el reino del norte fuese un reino que tuvo éxito, que fue próspero económicamente, No se dice. la Biblia no lo va a reportear, la Biblia no lo va a traer. Lo maravilloso es que nosotros podemos leer el texto y aunque la Biblia no lo traiga, le podemos hacer a la Biblia decir cosas que están insinuadas pero no están dichas. O sea, podemos descubrir determinadas insinuaciones que nos muestran por dónde andaba ese reino, aunque ideológicamente el trabajo editorial no permita que ese reino sea conocido como nosotros hubiéramos querido. Vamos al ejemplo. Habiendo planteado esto, dijimos que hay un reino del norte, gobernado por el rey Ahab, y un reino del sur, con dos tribus más chiquitos, pero tiene Jerusalén como capital. O sea, son dos, pero tienen el Beit HaMikdash ahí. Nosotros son 10, pero no tienen el Beit HaMikdash ahí. Entonces, el rey Yoshafat. Ocurre que Yoshafat, ahora yo quiero que ustedes sean los que me digan qué es lo que creen que está ocurriendo ahí. Acá en la escena aparece Yoshafat de visita en el reino del norte. Yoshafat de visita en el reino del norte. Muy bien. ¿Quién quiere leerlo con voz fuerte y lengua extendida? ¿Quién lo quiere leer? Que lea bien fuerte. ¿Quién? Dale. ¿Tu nombre es? Beile. ¿Beile? Beile. Yoshafat dijo al rey Israel. Bien fuerte, así como... Desde el principio. Sí. Ahab decía, No. Transcurrieron 3 años. Comienza el 22. transcurrieron 3 años sin guerra entre Aram e Israel. Al tercer año bajó Yoshafat. O sea, ¿qué se transcurrieron 3 años sin guerra entre Aram? ¿Quién es Aram? Los sirios. Siria. Aram es Siria, ¿no? O sea, imagínense el mapa, ¿no? Mapa de Israel. Digamos, acá tenemos el territorio donde vive el Guanabí y todo es el territorio de Siria. Adelante, por favor, bienvenido. Este es el territorio de Siria, ¿no? Digamos que se llamaba Aram. Y en realidad, el territorio que estaba en disputa, el territorio se llamaba Gilad. Digamos, Ramot Gilad, las alturas de Gilad. Y Gilad es Eliyahu, Anabí, Eliyahu, Atishbi, Eliyahu, Aquilabi. O sea, el territorio. En disputa del territorio donde nació Eliyahu. O sea, la provincia de él, ¿no es cierto? En el norte, por el Golán, por esos lados, qué sé yo, con Siria, en un lado, más o menos. Entonces, se ve que estaban en disputa. Y como ocurrió en la antigüedad, un territorio lo tenía uno u otro en función de quién tenía más fuerza ese año.
Hoy en día un Estado tenía más fuerza, iba y conquistaba el otro. No estaba la ley de Ginebra ni el Pacto de Costa Rica, ¿no es cierto? No se hicieron mucho, pero en aquella época, digamos, no existía. Entonces, dice de pronto el rey de Israel, porque, a ver, Yehudá está acá abajo, ¿no es cierto? Acá en Jerusalén, digamos, está acá abajo. Yo le digo de muy chiquitito, está todo desproporcionado, ¿no? Digamos que termina ahí, ¿no? Terminaría ahí. Y Yehudá está en la parte de abajo. Y ¿Yehudá tiene frontera con los sirios? No, si Yehudá tiene frontera con quién, está acá abajo, Yehudá con Jerusalén, con el mar, con los jordanos, no tiene que ver con Siria, no tiene nada que ver. Pero entonces de pronto le dice el rey de Ahab, el rey del norte, dice: transcurrieron 3 años sin guerra entre Aram e Israel. Al tercer año bajó Yehoshafat, rey de Yehudá, donde el rey de Israel y donde el rey de Israel. Ahora fíjense lo interesante. El texto bajó. No, otra cosa. Lo que diga bajó es correcto porque el reino de Yehudá, ¿a quién tiene como capital? Jerusalén. Y cuando uno se va de Jerusalén, ¿qué hace? Olim Jerusalén. Olim Jerusalén, de que se va de Jerusalén, ¿qué hace? Se baja de Jerusalén. Entonces él bajó, no importa. A ver, de Jerusalén se baja a New York, ¿okay? Aunque sea New York, ¿no? Sí. Digamos, es un gustito que nos damos nosotros los paisanos. Y estoy bajando a New York, ¿ok? Digamos una cosa así. Adelante, bienvenido. Ahí hay un lugarcito. Entonces, básicamente, el texto dice que pasaron 3 años, Y bajó. lo lee en el texto. ¿Cómo narra el texto el nombre del rey del sur? ¿Cómo se llama? El rey de Israel. No, el del sur. El del sur es Yehudá. Yehoshafat, rey de Judá. Yehoshafat, rey de Yehudá. Y cuando se refiere al rey de Israel, ¿cómo lo llama? El rey de Israel. Rey de Israel, no lo nombra. Ah, lo mismo. Es el innombrable. Innombrable. Fíjense, o sea, Yehoshafat va a visitar al rey de Israel, pero no lo nombran. El texto no lo nombra. Sí nombra a Yehoshafat, pero el otro se llama el presidente de TAM con el presidente de la Argentina. El presidente de TAM con el presidente. O sea, no dice el nombre. Acá hay una intencionalidad de degradación por la cuestión teológica que se mezcla con la política. Pero nosotros tenemos ojos para ver e inteligencia para descubrir lo que el texto no nos quiere decir. El problema lo tiene el reino de Israel. Es más, que se arregle. Que se arregle. Es más, si le va mal, en una de esas se debilita y vuelven las 10 tribus otra vez a formar un solo cuerpo y estamos todos bajo la casa de David, que es de lo que Yehoshafat pertenece. Sin embargo, para nuestra sorpresa, ¿qué es lo que contesta? Entonces, Beile. Yehoshafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que se va a unir en él a la guerra contra sí. ¿Por qué? Porque Porque somos hermanos. Fíjense. Son como tú, mi pueblo como mi pueblo, mis caballos como tus caballos. Sí, pero no son un pueblo. Ellos se dividieron amargamente. Pero teológicamente no. Teológicamente sí. ¿También? Justamente se dividieron porque ellos son creados porque Dios castigó. Nada más teológico que la creación de ese reino. Sí, pero creen en el mismo Dios al final. Sí, por supuesto que creen en el mismo Dios. Pero si se llevan tan bien, pueden ser un solo reino. O sea, ellos eran un solo reino. Ellos eran un solo reino. Se volvieron otro reino por el castigo divino, por lo menos desde la dimensión teológica. Hay un solo motivo por el cual el rey de otro estado va a salir a la guerra con el primer estado, aunque no tenga cuestiones políticas comunes con el país donde van a luchar. Lo dije desordenado. De vuelta. Habría una sola situación por la cual el reino de Yehudá saldría a la guerra con el reino de Israel. Estaban obligados. Muy bien. ¿Y si estaban obligados, por qué? Estaban conquistados por el rey, me imagino. ¿No? Bueno, fuiste un poco más lejos de lo que yo quería. Bueno, en realidad... Es mi bueno, marido. Sí. bueno. Yo tomo clases con él en particular. Bueno, se ve que aprendiste bastante bien. Orgulloso. En realidad, el texto parece insinuar que el reino de Yehudá, el pequeño reino de Yehudá, se había transformado en un reino vasallo del reino de Israel. O sea, el rey de Yehudá cannot refuse. El rey de Israel no podía negarse al pedido. El rey de Yehudá no podía negarse al pedido del rey de Israel. Pero el texto nunca lo va a decir.
El texto nunca lo va a decir. Pero nosotros entendemos que el hecho de que el reino del rey de Judá diga, yo voy como sea a la guerra, y ustedes van a ver qué es lo que está dispuesto a hacer inclusive, nos muestra que hay un vínculo de poder, tal vez de vasallaje, entre el reino de Israel, que es el reino maldito es de lo teológico, pero a lo mejor en el terreno un reino próspero. En realidad la arqueología nos explica que el reino de Ahab del norte era tan próspero como el reino de Salomón, y que inclusive tenía construido un palacio de marfil, que sí aparece en el texto, un palacio de marfil que había construido. Pero el texto no va a hablar nunca de la gloria y del honor del reino del norte, por las cuestiones políticas que les conté. Seguí leyendo. Josafat dijo al rey de Israel: consulta antes, por favor, la palabra de Dios. Ahora, muy bien, acá hay un punto importante. Todos los reyes en la antigüedad, cuando salían a la guerra, antes de salir a la guerra, ¿qué hacían? Consultaban a los oráculos. A los oráculos, a los dioses, a las runas, a ver cómo me va a ir en la suerte. En este caso exactamente lo mismo. Entonces, Josafat le dice, voy. Pero ¿por qué no preguntamos a ver cómo viene la mano? A ver, o sea, no salgamos así nomás. Yo voy, o sea, vos querés que vaya, yo voy. Como que decir, sí, Alteza, yo voy. Pero, ¿podemos preguntar antes de salir responsablemente? Y aquí ustedes se van a encontrar con una cosa muy actual, que son, o sea, en aquella época van a encontrar la diferencia entre los profetas, la diferencia política e ideológica entre los profetas, que a veces es muy parecida a la diferencia ideológica y política entre los rabinos en nuestro tiempo. Van a ver, cuando vayamos al texto, van a ver que es exactamente lo mismo. Nada cambió. Ahora van a ver. Entonces, y Josafat le dice, consulta por favor la palabra de Adonai. Consulta la palabra de Adonai, a ver, o sea, como ustedes bien dijeron, consulta al profeta. Se leí entonces. El rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres. Son bastantes, 400 profetas. Son bastantes. 280 serían muchos. También. 193. También. 84. Bueno, 400. Más. Suficiente, son un montón. 400 profetas. Entonces, el reino del norte es el reino del norte, con una ideología distinta a la del sur, maldito por el editorial de la Biblia, pero ellos no sabían que después la Biblia los iba a considerar malditos. No lo sabían. Pero ellos enriquecieron y tienen sus profetas, así como el rey David tenía a Natán, que fue el que lo denunció porque se había acostado con Bathsheba y había matado al esposo de Bathsheba, Uría. ¿Conocen la historia más o menos? Bueno, tenía, no uno, 400 tenía. O sea, así venía la costumbre, así como Saúl, así como Salomón tenía 1000 esposos, tenía 400 profetas. Uno coleccionaba mujeres, este coleccionaba profetas. Entonces, esta es la diferencia. ¿No es cierto? Entonces, en definitiva, 400 profetas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lee, por favor. Y les dijo, ¿debo atacar a Ramot de Gilad? Esa es la pregunta del rey. ¿Qué hago? ¿Me mando o no me mando? ¿Cómo viene la mano? ¿Me va bien o me va mal? Entonces le contesto, esto lo leo yo. Sube porque Adonai le entregará en manos del rey. O sea, los 400 profetas levantan la voz y le dice, sube, ale de Atzlach, ¿no es cierto? Viten Adonai veía la Melech. O sea, sube y ten éxito porque Dios entregará a los amigos a la mano del rey. O sea, ¿qué dijeron los profetas? Que adelante. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el rey? Ir adelante. Muy bien, porque sus profetas dijeron que va a estar todo bien. Ok. Pero, ahora escuchen lo que viene ahora. Política actual, año 2012. Lee. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí otro profeta de Adonai a quien podamos consultar? ¿Qué le está preguntando? Una segunda opinión. O sea, si yo soy Ahab, el rey de Israel, que todavía no lo nombraron, es el rey de Israel, el innombrable, dice, perdón, Josafat, ¿cómo dijiste? No, si habría otro profeta para preguntarle. A ver, 400. Pregunté, ¿cuánto crees? ¿401? 400. ¿Qué le está pidiendo Josafat? Que no ir a la guerra. No. Él ya dijo que no iba a ir, le pidió que consulte. O sea, ¿qué está pasando acá? No considera a los profetas de No creo. válidos. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Porque son del reino maldito. Dios no le va a hablar. Eso es de lo teológico de la Biblia, muy bien. Pero si vamos más allá. Josafat es del sur, con la ideología no maldita. El norte tiene su propia teología, su propia dinámica.
el norte maneja una teología sin el Beit HaMikdash, que está en el sur. Entonces, esos profetas... No son reales, no son los buenos. ¿no? ¿Para quién? Para nosotros no sabemos todavía. Vamos a tener que decidir. Para nosotros no sabemos. Para Yoshafat. Para Yoshafat no. Entonces, pero son 400 profetas. Entonces Yoshafat, si yo tuviese que escribir un midrash de esto, Yoshafat diría, sí, no, yo sé que son profetas, pero son profetas de una línea no ortodoxa. Son profetas de una línea... Conservador. No sé, de una línea distinta. No sé, no quiero meterme en cosas saber. Ajá, ¿verdad? Habemos payo. Son profetas de una línea distinta. Yo no digo nada, profetas distintos. Ahora fíjense el diálogo. No son meadri. No son Lemeadrín, claro, no son profetas que estamos tranquilos. No son profetas Lemeadrín. O sea, entonces, pero no lo puedo ofender porque es el vasallo. Entonces dice, ¿no tenés ahí lejad Naví od la Adonai? Entonces ahí el texto no para decirlo, ¿no tenés otro profeta de Adonai? ¿Esto qué son? ¿Profeta de qué? ¿Profeta de Quetzalcóatl? ¿Qué son profetas estos? Son 400, ¿no es cierto? O sea, ¿de cómo viene el tema? Entonces él le dice, fíjense el diálogo, fíjense la política, cómo se filtra acá, las ideologías y los movimientos. Le respondieron... Dijo el rey de Israel. Entonces dijo el rey de Israel a Yoshafat, bueno, queda todavía un hombre por quien podríamos consultar a Adonai, pero yo le aborrezco, no me lo banco, porque no me profetiza el bien sino el mal. Ese es Mijayu ben Imla, un Miquías hijo de Imla. O sea, básicamente lo que el tipo está diciendo, sí, hay un profeta, pero siempre, en Argentina decimos, siempre me tira pálidas el profeta ¿no es cierto? Es un profeta que siempre me profetiza mal. Digo, ¿cómo haría tal cosa? No, te va a ir mal, que se lo... Y siempre mal, onda mal. Entonces me podría y no lo consulto más. Ahora piensen, ¿por qué los 400 profetas le profetizan bien y este profeta, Mijaías, siempre le profetiza mal? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién es este profeta? Es un profeta kasher, es un profeta de verdad, es un profeta que de acuerdo... ¿Para quién? Para Yoshafat. No, porque ojo, porque si no, yo no quiero tener nuestra opinión todavía, porque después nosotros vamos a jugar y van a ver la farsa que hay acá adentro. Ojalá que nos alcance el tiempo. A ver, decís. ¿Por qué Yoshafat lo manda al rey de Israel, consulta con tus profetas y no le dice, oye, tú quieres que vaya yo contigo, déjame consultar con mis profetas? ¿Para Claro. qué le va a decir a alguien que consulte si él mismo quiere? Y le va a decir, pues ellos dicen que sí, porque él mismo viene a pedir que lo acompañe. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque está sometido al rey de Israel, es un vasallo, tiene la obligación de ir. Por eso esa es la clave, lo que el texto no te está diciendo por política. O sea, lo que te está diciendo el texto es porque lo que tú dices es correcto. ¿Por qué el rey de Yehudá no dice, yo voy a consultar a mis propios rabinos, que son a los que les tengo confianza, y en función de lo que ellos me digan, yo voy a actuar? Tú consulta a quien se te ocurra, yo voy a controlar el mío. ¿Por qué no le dice? Porque he's bound to go with the king of Israel. O sea, está obligado a ir porque es su vasallo, aunque el texto no te lo diga. ¿Okay? Entonces, ¿él qué quiere? Él no puede no ir, y después van a ver lo que está dispuesto a hacer este rey, ahí va a quedar clarísimo lo que yo les digo. Él no puede no ir, lo único que le queda es la esperanza de que por lo menos el rey, si vaya a la guerra, tenga la certeza que le va a ir bien. Pero para eso tiene que consultar a un profeta Lemeadrín, de los que él cree, no el profeta del movimiento de la comunidad que no va, ¿ok? O sea, que no va, sino tiene que ir al profeta del templo que sí va, ¿no es cierto? Y no del que no va. Entonces el otro dice, sí, hay uno que no me gusta. No me gusta. Entonces, Mijaías ben Imla, siempre todo mal, dice, a mí no me gusta consultar. Entonces, le dice Yoshafat, lo sigo leyendo, dijo Yoshafat, no hable el rey así, no diga. O sea, llámelo. Yoshafat sabe, el profeta que él no quiere llamar es un profeta que él sí quiere llamar, ¿no es cierto? Y quiere escuchar la situación. Llamó el rey de Israel a un eunuco. Eunuco, digamos, en el texto bíblico hay partes donde los eunucos cumplen el rol del eunuquismo. Por ejemplo, en el libro de Esther, cuando las doncellas
la juntaban para que se acueste con el rey a ver a quién elegía el rey, a Hashverosh, lo habrán leído en Megillat Esther. Ahí había un eunuco que era un ejecán. Obviamente es un eunuco porque está a cargo del harem. Es eunuco por motivos obvios. Pero muchas veces aparece el concepto de saris en hebreo y no necesariamente es eunuco. Es como que, como en el Tanaj se habla mucho de reyes, Claro. la palabra saris, que es eunuco, se popularizó y se dice saris a quién es eunuco y a quién no es eunuco. O sea, mandó a un no hace falta ser eunuco para llamar a un tipo que lo tienen metido en la cárcel. Para eso le dicen eunuco. Eunuco se lo pone una expresión como de un empleado real. Entonces le digo a Jafat, no habla el rey así. Bueno, está bien, no hablo. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo, trae enseguida a Miqueas, hijo de Imlá, tráelo. Ahora, fíjense lo que va a pasar ahora. Porque acá tenemos una expresión de la pugna de los movimientos, pugnas ideológicas, igual que en nuestro tiempo. Igual en Israel, es así en Argentina, en México conozco menos, pero calculo que está bien, ¿no es cierto? Algo suficiente. Bueno, entonces, el rey de Israel fíjense cómo dice, el rey de Israel y Yosafat, ven que lo quiere nombrar, no dice el rey de Israel y el rey de Yehuda, o Ahab y Yosafat, dice el rey de Israel y Yosafat. ¿Ven cómo juega? Ese Yosafat estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de gala. Vestidos de gala. En la era que hay la entrada de la puerta de Samaria, digamos, donde estaban guardadas, qué sé yo, la entrada de la puerta de Samaria, mientras que todos los profetas estaban en trance delante de ellos. Ahora fíjense acá un punto importante. Los profetas, esto también es un tema largo, no nos va a alcanzar ahora. Los profetas, cuando profetizaban, no en un diálogo, hola profeta, hola rey, ¿cómo le va? Dígame, profeta, ¿cómo me va a ir si salgo a la guerra en contra de la gente de Chiapas? Y le va a ir bien, vaya, el tipo va a la guerra. No era así. La profecía, inclusive la profecía bíblica, la profecía judía bíblica, la profecía era un acto de entrar en trance. Los profetas bailaban y danzaban y entraban en trance. Y hablaban y murmuraban, transpiraban y a veces se golpeaban, ¿no es cierto? Las respuestas eran respuestas de trance. No era un diálogo, buenas, y doctor, ¿voy o no voy? Yo calculo que usted debería ir porque el Kadosh Baruj Hu lo va a ayudar. No era así. O sea, entraban en trance, entonces de pronto nos pinta, el Tanaj nos da una imagen de que los 400 profetas están todos gritando, ve y ten éxito, ve y ten éxito, Dios te va a ayudar, ve. Entonces, y cantan y bailan, a tal punto que uno de ellos, que se llama Tzidkiyahu ben Knaaná, acá se decía hijo de Knaaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice Adonai, con esto acornarás a Aram, a los sirios, hasta acabar con ellos. O sea, se creó todo un rito y un trance extático de transmisión del mensaje y un tipo se pone con cuernos. ¿Por qué cuernos? ¿Saben? ¿Por qué con cuernos? A mí me remite al ídolo, al becerro. Claro, hay esta diferencia. Mientras que en Jerusalén está el Beit HaMikdash, en el reino del norte tienen los dos becerros, en Gad y Betel. Por eso el cuerno es el símbolo no de Dios, porque ellos creen en Adonai, pero sí el símbolo de quien sostenía el arca en el norte. Es como que fuese uno protestante y el otro católico, digamos, con sus diferencias. Entonces en el norte, digamos, se colocaban los cuernos y bailaban y decían, con esto vas a... Ve'ele tenagaj etará, decía en inglés. Con eso vas a reventar, vas a aguijonear a los de Aram. Muy bien. Mientras tanto, el eunuco, ¿dónde está? Fue a buscar a Mijail. Sí, para ver si me seguía. Va a buscarlo a Mijail ben Imlá, el profeta de Mediani. ¿No es cierto? Está. Muy bien. Todos los profetas profetizaban del mismo modo diciendo, sube vas a Israel, qué sé yo, te entregaremos a Israel. Versículo 13. El profeta Miqueas predice el fracaso. Ahora fíjense lo que digo. El mensajero, ¿quién era el mensajero? El eunuco. Claro, muy bien. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, ahora fíjense, esto es fantástico. Mira, Miqueas, no nos arruines el estofado, ¿ok? Hay 400 profetas que dijeron que al rey le va a ir bien. No vengas a reventarnos la cacerola. O sea,
mandá tus estupideces de siempre al costado y decí que nos va a ir bien, ¿ok? No vengas a complicarnos la vida. Esa fue mi lectura bíblica. Dice, mira que los profetas a una voz predicen el bien al rey. Procura hablar con uno de ellos y anuncia el bien. ¿No es cierto? No nos arruines. O sea, ¿entendiste, Miqueas? ¿Sí? Hay 400. No nos jorobes. ¿Ok? Miqueas respondió, y ahí se pone él, como santidad, hablador, dice, pide a Adonai lo que Adonai me diga, eso anunciaré. No, pero son 400 que dijeron que está todo bien, ya está, cortala, Miqueas, decí que está todo bien, ya está. Lo que el caballero me diga, eso que anunciar. Y llegó donde el rey, y el rey le dijo, no le dijo bienvenido amigo, o sea, no se lo bancaba, no lo soportaba a Miqueas, que siempre hablaba mal. Entonces, fíjese este diálogo. Y le dice, Miqueas, ¿debemos subir a Ramot Gilad para atacarla o debo desistir? Ahora, fíjese lo que va a hacer Miqueas acá y el rey. Fíjese este diálogo. Entonces Miqueas le respondió, sube, tendrás éxito, Adonai la entregará en manos del rey. Entonces, ¿el rey qué tiene que decir? Yupi. Ya está, bárbaro, ya está. Hasta el Meadrín también, el tuyo, tu profeta de tu religión, también dice que está todo bien. Pero el rey no es tonto. Y la cara que habrá puesto Miqueas es una cara para que el rey le diga, Miqueas, ¿cuántas veces te he dicho que no me digas más que la verdad en nombre de Adonai? O sea, no me jorobes, ¿ok? No te hagas el idiota conmigo. Yo sé que no crees lo que me estás diciendo. Decime bien. Ahora, en este texto, dos cosas aprendemos. Cuando vamos a emitir un juicio, porque ustedes van a hacer un comité de juicio. Quiero que me juzguen a los profetas del norte y a los profetas del sur y al rey de Israel y al rey de Judá, a Josafat. Si el rey fuera un trucho, ¿saben lo que dice trucho? No, falso. Si el rey fuera falso, si el rey realmente no creyera en Adonai, si al rey no le importara el Adonai del pueblo de Israel tradicional, cuando Miqueas le dice, te va a ir bien, dice, ya está, se acabó, vamos a la guerra. Pero el rey le dice, decime la verdad, Miqueas, decime la verdad. O sea, el rey de Israel, aunque la Biblia le ennegrezca el rostro, no se puede escapar de la verdad. El rey le está diciendo que quiere la verdad. Él no quiere la guerra a cualquier precio. Él quiere la verdad. Entonces le dice, aunque me gusta lo que me estás diciendo, sé que me estás mintiendo, decime la verdad. Y ahora yo quiero que agudicen vuestros oídos y quiero que me digan, porque acaba de aparecer Adonai en el texto, y quiero que me digan cuál es la intención del texto y cuál es la verdad. Repito, la intención del texto y cuál es la verdad. Lo voy a leer muy lentamente y concéntrense bien. Entonces dijo, como el rey le exige, decime la verdad, entonces él dijo. Yo quiero que sepan primero antes de leer que en el texto bíblico están como una terrible polémica si los profetas del norte son profetas legítimos o no. Como el reino del norte en la ideología de la Biblia es un reino maldito, todo lo que surge del norte es maldito, incluyendo sus profetas. Ahora nosotros como lectores tenemos la posibilidad de ver cómo se confronta acá un rabino del norte con un rabino del sur. ¿Y cuál es la historia que trae el rabino del sur? La historia que trae el profeta del sur para deslegitimizar a los del norte. Ahora yo quiero que ustedes me digan si lo logran o no. Piensen bien y escuchen. Como el rey le pidió a Mijaio que cuente lo que pasó, Mijaio lo cuenta. He visto todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Adonai ha dicho, ¿no tienen Señor que vuelvan en paz cada cual a su casa? Esto es lo que está diciendo Mijaio que Dios le dijo. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que nunca me anuncia el bien sino el mal? ¿Te dije que ese tipo siempre me tira cosas malas a mí? Pero Miqueas continúa contando la historia. Y él cuenta una historia de una visión que tuvo, porque él se le reveló Dios, según lo que él cuenta. Dijo Miqueas,
escucha la palabra No, de he Adonai. visto ahí. Ah, sí. No, todavía no llegué a eso, no llegué todavía a eso. Entonces, cuando el rey le dice a Yoshafat, viste, te dije, ya empezó con las porquerías, ya empezó con la mala onda, ya empezó, te dije. Entonces Miqueas le dice, Señor, usted me preguntó que le diga la verdad, escuchen las palabras de Adonai, que yo le voy a decir la verdad. Y es una de las imágenes más lindas que viene ahora. He visto a Adonai sentado en un trono y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó Adonai, y escuche bien, ¿quién engañará a Ahab? Y aquí aparece el nombre por primera vez. Ahab es el nombre del rey de Israel, pero aparece en el contexto de que Dios quiere engañar a Ahab. ¿Quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot Gilad? ¿Qué significaría engañar a Ahab para que suba y caiga en la guerra de Ramot Gilad? ¿Qué significaría en términos proféticos? Que Dios le está anunciando que va a fracasar. No morir. No, que No. suba. Decirle que vaya, pero es una mentira. Que Muy bien. diga Entonces, falsamente. muy bien, claro. O sea, ¿qué significaría engañar a Ahab? Engañar a Ahab sería hacerle creer que le va a ir bien, que vaya a la guerra y lo aplasten ahí, que lo maten. O sea, Dios, por supuesto que como esto es parte del texto bíblico, el deseo de los editores, ¿qué es? Que caiga. Que se muera. Que se muera. Ahab. ¿Ok? Bueno. Entonces, y el uno decía una cosa, este es el diálogo en el recinto de los cielos. Y el uno decía una cosa y el otro decía otra, hasta que se adelantó el espíritu. Por suerte no dice santo. Así tendríamos una maravillosa. Están tocando otro tema, en el mundo sería distinto, si tendríamos un Vaticano propio, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, dice el espíritu. Espíritu significa ruach. Y dice, vatetze a ruach. Ruach significa un espíritu, algo, un espíritu. Tiene espíritus, espíritu de la bondad, espíritu de la. qué sé yo, no sé, espíritu. Un espíritu. Y se puso ante Adonai y dijo, yo lo engañaré, yo voy por el trabajo. Adonai le preguntó, ¿de qué modo, espíritu, tú lo vas a engañar a Ahab para que vaya y se muera? Y respondió el espíritu y dijo, iré y me haré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Lo voy a engañar haciéndole decir a todos los profetas que le va a ir bien. Ahora, después va una pregunta gigantesca. Adonai dijo, hazlo así. Dijo, tú conseguirás engañarle, espíritu. Vete y hazlo así. Ahora pues, Adonai ha puesto, entonces le dice Mijaías, Adonai ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Adonai ha predicho el mal contra ti. Ahora, los profetas de Ahab, ¿son profetas falsos o profetas verdaderos en vuestra opinión y por qué? Verdaderos. Son profetas verdaderos. ¿Por qué? A ver, ¿vos qué decís, Adela? Yo creo que son verdaderos porque Dios está manipulando la información en ellos. Si no fueran profetas verdaderos, la presencia de Dios no estaría, o el mensaje de Dios, o la manipulación de Dios no estaría en sus bocas. Bueno, exactamente. La mayoría de los textos que trabajan este texto hablan de los profetas como profetas falsos, porque son profetas que están predicando la mentira. Pero cuando uno analiza un poquito más profundo, ¿qué es lo que hace de un profeta verdadero? Escuchar la palabra de Dios y recibir y transmitirla. Todo el tiempo que un profeta transmita de verdad la palabra de Dios es un profeta verdadero. Quiere decir que los profetas del norte, aunque le pese al editor de la Biblia, eran profetas verdaderos, solo que no compartían la doctrina del sur por razones políticas, pero eran profetas verdaderos. Y esos profetas solamente habían dicho lo que Dios puso en sus bocas. Ahora, Dios en su dimensión divina puede tener sus propios planes, pero es una cuestión de Dios. El profeta recibe, si yo voy a un médico, me dice, señor, usted tiene, qué sé yo, no sé, gripe. En realidad no tengo gripe, tengo dolor de cabeza. Y el médico me dijo gripe, o sea, yo no es que hago lo que no corresponde, yo digo lo que el médico me dijo. Ellos dicen lo que Dios les reveló. Entonces estos
profetas son profetas verdaderos. Para que no termine el tema. Y acuerdo que son verdaderos. O sea, encontramos que en el reino maldito hay amor a Dios. El rey Ahab le pidió que le diga la verdad y no se quedó con el engaño. Y los profetas de 400 que tienen también decían lo que Dios Tampoco les están mintiendo porque ellos dicen lo que Dios les reveló. Brillante, ese es el punto. Ok. Entonces se acercó Tzidkiyahu ben Knana, que era el tipo que estaba medio, Con los cuernos. no sé, con los cuadernos y medio, qué sé yo, dando vuelta, le dio una bofetada a Micaios en la mejilla diciendo: ¿por qué camino se ha ido de mí? Entonces él dice: a mí me dijo Dios, yo soy profeta, él era el ejemplo, a mí me dijo Dios que va a ir bien. Entonces él se burla y dice: ¿por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Adonai para hablarte a ti? Que estaba charlando conmigo, me dejó plantado y se fue a hablar con vos, a decirte algo distinto. O sea, Dios lleva y trae. A mí me dijo que le iba a ir bien. ¿Por qué decís que lo que me dijo a mí es mentira y lo que te dijo a vos es verdad? ¿Por qué decís eso? O sea, ven, aquí tienen a los dos profetas, o sea, al rabino de este movimiento, al rabino de otro movimiento. A ver, ¿quién representa a Dios? ¿Quién tiene la palabra de Dios? Y esto es lo que pasa hoy también, hace 3000 años pasaron. O sea, ¿quién representa la voluntad de Dios? Mi versión de la halajá, mi lectura de la ley judía o tu lectura de la ley judía. Yo represento la línea correcta del judaísmo. Y el otro dice: no. O sea, yo por lo menos soy una alternativa. O sea, ¿desde dónde a vos te habló y a mí no me habló? Entonces están polemizando los dos rabinos o los dos profetas en ese contexto. Entonces, claro, ustedes van a decir: bueno, lo que vaya a ocurrir es lo que en definitiva va a definir la historia, ¿cierto? Pero la historia es mucho más complicada y ahora me lo que pasa. Todavía no se acaba ahí. ¿Cómo? Todavía no se acaba ahí. No, exactamente. Entonces, ¿por qué camino se ha ido de mi espíritu de Adonai para hablarte a ti? Y Miqueas le respondió: tú mismo lo verás. Tú mismo lo verás. Pero lo que vamos a ver es algo muy interesante. Y dice así. Y dice así que no tenemos la No tenemos la sí. página 97 ni 96, 97. No me digas que no la fotografía. Ya te dije. No está. Bueno, vamos a ser creativos. Se los Acá voy yo a, lo tengo. se los voy a leer yo del hebreo directamente, ¿ok? Concéntrense en mí. Qué maravilla. ¿Qué? No importa. No importa, concéntrense. Sí, sí. O sea, debe ser el rabino Mijaio que le sacó 2 hojas al texto, ¿no es cierto? Bueno, yo así que el último, yo lo sigo leyendo. Yo se lo traigo con el texto de ingreso, no lo produjo. Melahim Aleph, Kafbet. ¿Ya está la búsqueda en internet y lo leo en español? Aquí está, aquí está. Aquí ¿Lo tenés en español? Sí. Bueno, dale, ¿no? ¿Quieres que lo lea? Sí, sí. Igual hay unas partes en hebreo que yo voy a leer porque son claves para entender este tema. Dale. Y Micaías respondió: ya lo leíste eso. Y aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Exactamente. Eso le contesta a Tzidkiyahu. Sí. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Espera, Micaías. yo explico la historia con la pasión y después tú lees el texto. Le dice: ¿sabes qué? Tomen a Mijaio, métanlo en la cárcel a pan y agua. Y cuando yo vuelva, él se va a dar cuenta que él estaba mintiendo y que yo decía la verdad. O sea, el rey, siente que quiere creer en sus profetas, y no en él, porque en realidad los profetas dicen lo que Dios les dijo y el otro dice lo que él siente que Dios le dijo. ¿Por qué no va a creer en sus profetas? Claro, la prueba de la evidencia va a ser qué es lo que pasa en la guerra. Ahí es lo que vamos a ver qué pasó. Ahora léelo. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joash, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Sí. Y dijo Mijaio: si llegas a volver en paz. Hasta Mijaio duplica la apuesta, le dice: si llegas a volver en paz, Dios no me habló. O sea, ahí te voy a reconocer, yo soy trucho o yo soy falso. ¿Ok? Entonces ahí, ¿quién tiene la posta? ¿Quién tiene la verdad? ¿Ok? Entonces muy bien, ¿qué pasó ahí? Si llegas a volver en paz, Dios no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Muy bien. Entonces, oír pueblo significa, este es un pacto. ¿Ok? Escuchen todos, si él vuelve, Yo mentí. yo mentí. Pero no vas a volver. Es lo que él piensa, ¿no es cierto? Sigue leyendo.
Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Gilead, y el rey de Israel dijo a Josafat. Ahora, escuchen un segundito. Bueno, al final van a la guerra. Ahora, escuchen lo que va a pasar acá. El rey de Israel, o sea, Ahab, le pide al rey de Judá, Josafat, y le dice: Josafat, ¿qué? ¿Podés, por favor, vestirte con mis ropas, así cuando salimos a la guerra, todas las flechas te apuntan a vos y no a mí? ¿Y Josafat qué le va a decir? Claro que sí. No me queda. ¿Si es vasallo? Si no es vasallo, ¿qué le va a decir? Mira, se lo voy a decir como argentino, ¿no? Mira, flaco, te acompañé hasta acá, Ya está. jalas, suficiente, ¿no es cierto? Ahora, que me ponga tu pilcha, tu ropa, para que me aplasten a mí, no, flaquito, búscate otro, ¿ok? Así lo dirían en Buenos Aires. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia que no es como en Buenos Aires? ¿Qué es lo que dirían? El rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es su vasallo? Es su vasallo. ¿Por qué no lo dice que es su vasallo? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no dice que el reino de Israel es un reino próspero y que el reino de Judá es vasallo del reino de Israel? ¿Por qué no lo dice? Porque el texto es... dinero al del editorial. Porque no el hay... texto es tendencioso en el sentido estricto que está escrito Por política. política. El texto se identifica políticamente con el sur y nunca va a decir nada que opaque o avergüence el sur. Pero nosotros nos damos cuenta, porque ningún rey en su sano juicio va a poner en riesgo su propio gobernante, vistiéndose para que lo flechen a él y no al rey del norte. Pero ¿qué te maten a vos? ¿Qué tengo que ver yo? Salvo que seas un vasallo y no te quede más remedio. ¿Entienden? ¿Entienden cómo se oculta la dimensión política en el texto bíblico por motivos teológicos y de maldición? Sigue leyendo. Y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró a la batalla. Ahora fíjense lo que va a hacer aquí. Eso es muy gracioso. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Es igual que los sirios. Si matan al cacique, se termina la guerra. Cada uno se dice ganar. No es este genocidio. Matan al rey, se acabó la guerra, ya está ganado, listo, nos apropiamos, listo. Entonces le dice el rey de Sirio, le dice a sus capitanes: busquen al rey de Israel. Vayan al rey, liquiden al rey, que se va a acabar la guerra en 10 minutos. Dale. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Claro. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Claro, o sea, el rey, mira, todo va al rey Josafat, el rey dice: yo no soy. O sea, ridículo. O sea, ¿para qué te pusiste la ropa? ¿Por no te da más remedio? Y cuando tuvo que enfrentar las consecuencias de su vasallaje, se murió de miedo, empezó a gatear como un marrano para que lo saquen de ahí. Leí lo que dice allá. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Claro. Y tipo, ¿no es cierto? Tiró. Y un hombre disparó su arma. ¿Y el rey Israel dónde está? ¿Qué es eso? ¿Vestido de conejo en algún lugar? No sabemos Como dónde está. cualquier otro. Porque el rey Israel también sabe que lo van a buscar para terminar la guerra. Entonces, aquí esta historia cuenta que viene el Kadosh Baruj Hu, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Muy bien. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Muy bien. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Se acabó la guerra. Muy bien. Se acabó la guerra. Según esta historia, hasta este momento, ¿quién tenía razón? Miqueas. Miqueas. Por supuesto, el texto bíblico tiene interés que quien tenga razón es el del sur, o sea, Miqueas. Y la guerra terminó ahí. Bueno, si terminó ahí, listo, el del sur tenía razón. Igual los del norte seguirían siendo profetas verdaderos, porque ellos, como dijimos antes, si ustedes estuvieron de acuerdo, ellos hablaban la palabra de Dios. El problema es que cuando uno analiza más profundamente, se encuentra con una sorpresa. Y yo tengo una pregunta antes. Miqueas también es del norte. Miqueas es del norte con ideología del sur. Y igual que el profeta Elías, Eliyahu Anabí, que es anti cualquier cosa del norte, es del norte con ideología del sur. Cuando Elías, Ahab y su esposa Jezabel,
o Isabel lo persigue, él se escapa al sur, busca refugio en el sur. Lo mismo el profeta Eliseo, que viene después de Elías, es del norte, pero con la ideología del sur. O sea, nosotros sabemos, es un tema muy largo, no es un curso, es un solo encuentro. Nosotros sabemos que hay muchos movimientos proféticos que en realidad sostenían la idea del sur, porque la idea era tratar de destruir al norte, porque cuando destruimos al norte automáticamente entramos en la teología del perdón de Dios, porque la destrucción del norte como entidad política representa la reunificación de las 12 tribus, ¿ok? Y ergo el perdón de Dios. O sea, el movimiento religioso profético lo que buscaba no es porque odiaban a las 10 tribus del norte, buscaban la desaparición del reino del norte para forzar el perdón de Dios, para forzar la reunificación de los dos reinos, para revertir la situación previa. ¿Se entiende? Este es el punto. Y nosotros sabemos que había movimientos proféticos que eran subversivos, militarmente inclusive, subversivos en contra de la casa real. Inclusive hay un general que se llamaba Yehu ben Nimshi, que es ungido como rey por un profeta que había mandado, concretamente por Eliseo, que había mandado. Y este rey, nuevo rey, que era en realidad el lugarteniente del rey que estaba vigente, mata a su rey, y después llega a la ciudad de Samaria y le pide que él dice, si ustedes no quieren que yo destruya todo Samaria, dice este general vuelto a rey, ungido por uno de los profetas subversivos, me entregan la cabeza de los 70 hijos del rey. Cortan la cabeza de los 70 hijos del rey y se lo presentan en una canasta, las 70 cabezas, y de esa manera él perdona la destrucción de Samaria. La guerra de profetas con ideologías diferentes para destruir el reino del norte era sangrienta y tenaz, simplemente para sacarse de encima la maldición que según los del sur había venido a partir del surgimiento del reino del norte. Ahora volvemos a esta historia, vamos cerrando. Acá parece que terminó la guerra, pero resulta que nos encontramos con un versículo muy extraño, que déjenme que lo ubique. Vamos a trabajar. Acá está. ¿Vos hasta qué versículo leíste? Que terminó la guerra, es el versículo 38. Hasta el versículo 37. Muy bien, muy bien. Ahora, escuchen, de acuerdo a lo que ustedes saben, sobre todo algunos que son morir, qué sé yo, cuando una persona iba a morir en paz, en toda la literatura bíblica, Abraham, Moshe, y una persona muere en paz, y el texto describe la muerte en paz de un individuo, en general, ¿con qué fórmula se dice? ¿Cómo? Durmió con sus padres. Muy bien, excelente. Vaishkaim Avotab. ¿Qué significa Vaishkaim Avotab? ¿Qué pauta es eso? Que murió en paz. En ancianidad. Beseibatova. Muy bien, seguí leyendo. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Muy bien, hasta ahí es todo el texto donde muestra que murió en la guerra, lo asesinaron, o sea, lo mataron en la guerra y Miqueas tenía razón. Ahora lo que viene de repente. Y también las rameras te lavaban ahí. Sí. No, eso porque tiene que ver con una maldición del capítulo anterior, pero no quiero entrar en eso. ¿Sí? Okay. O sea, hay una maldición donde tú vas a morir en una guerra. Los perros lamerán tu sangre. Exactamente. A Clavim, la que cuenta Tanjaka Matá. Otro texto, no importa. Conforme a la palabra que Dios había hablado. Exacto. El resto de los hechos de Ahab y todo lo que hizo. Que viene ahora. Cuando un rey moría, se decía Billeter Dibrea Melech Kotvim Israel o Dibrea Melech Yehuda. Leí castellano. El resto de los hechos de Ahab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De pronto se filtró un fósil. Se filtró un fósil literario, un fósil lingüístico. Hablan bien del reino del norte y de Ahab. Los hechos de Ahab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó. Oiga, ¿no era un atorrante del sur maldito que hay que reventar? ¿Qué pasó ahí, no es cierto? Los argentinos interpretamos otra cosa, ¿no? Digamos, en el sentido, ¿no es un reino maldito que está allá? Entonces y los otros hechos del rey Ahab y el palacio de marfil que construyó. Y todas las ciudades que edificó. Y todas las ciudades que edificó, de pronto empiezan a hablar bien.
Sí, ¿dónde está todo eso? ¿Está escrito? ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Por supuesto que sí, está escrito ahí. Lo estoy diciendo, obviamente está escrito ahí. Entonces, de pronto, nosotros sentimos que algo cambia en el texto. Hay un texto que de pronto habla de las obras de Ahab, del palacio de marfil que construyó, Del libro de las crónicas. del libro de las crónicas, donde está toda su historia, y lo último que viene ahora. Y durmió Ahab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías. O sea, que sí se fue en paz. Entonces se fue. Entonces, Por fin. un momento. Pues ganan o pierden. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O murió en la guerra y Miqueas tenía razón, o murió en paz y los profetas del norte tenían razón. Hay dos finales en el texto. Hay dos finales. Hay una clave para resolverlo, una clave. Y con eso vamos a cerrar. Más allá de las preguntas que me quieran hacer. Hay una clave. Que solamente un estudioso del texto bíblico, si es sensible, ¿qué cosa no había, y de repente hubo? La reseña de su vida. Eso es al final, antes. Honra. Honrar, que de alguna manera es un rey. Sí, la honra sí, muy bien. Pero hay un elemento muy sencillo, muy concreto. Que no había y que ahora sí hay. Sí. Todo el tiempo, lo digo yo, digo. El nombre de... Ser fiel. Muy bien. Excelente, ahora sí. Muy bien. Utiliza su nombre la primera vez. Claro. No, ya había aparecido una vez. No, había aparecido antes. Antes. Sí, pero el nombre. Pero aquí El rey, Ahab. ahora, pero ¿qué me está diciendo? Y esto es política pura, es de alta escuela lo que vamos a ver ahora. O sea, Ya es esa persona, no el rey. cuando comenzó la historia, todo el tiempo se hablaba del rey de Israel y no se invocaba el nombre. En la porción de qué evento del texto comienza a aparecer el nombre del rey. Cuando muere. Ya está. Cuando llaman los profetas. todavía no. Decide llamar a Micayo y cuenta Micayo la maldición de Dios, ahí lo llama Ahab. Evidentemente acá hay una historia que cambia dos veces. O sea, una historia de tres partes, o sea, cambia dos veces. La historia del rey de Israel, que es una historia común, con las discusiones ideológicas políticas apartidarias, más o menos. De pronto, cuando viene el profeta del sur, anti-norte, y declara lo que declara, comienza a aparecer el nombre del rey. ¿Cómo puede ser que aparezca el nombre del rey si el estilo literario de ese capítulo, del principio, es que no aparezca el nombre del rey? Si aparece el nombre del rey, ¿qué quiere decir? Que son textos escritos por el reino del norte y filtrados en la edición final. Excelente. Entonces, como el primer cambio, como la literatura cambia, el evento de la historia de Miqueas y la muerte en la guerra es un pedazo de texto editoriado por el sur, metido en el medio de la historia de Ahab para que se muera en la guerra y se cumpla la profecía de Miqueas. Pero cuando termina ese evento, continúa la historia normal de Ahab y Ahab se muere en paz. Y se cuenta la construcción del palacio de marfil de Ahab, la ciudad de Ahab. Lo que tenemos es una historia de la crónica de Ahab utilizada políticamente por los ideólogos del sur. Le encajaron en el medio una porción de texto que, si uno entra en la sensibilidad, vemos que la literatura, que no es el mismo estilo, lo hacen morirse para que el sur tenga razón, pero también el texto no tuvieron el cuidado de romper con el resto. A lo mejor no pensaron que alguien se iba a dar cuenta, que iba a pensar que como durmió con sus antepasados nos íbamos a dar cuenta que murió en paz, y que además el hecho de que cuenten sus obras no nos íbamos a dar cuenta que era un cambio ideológico. Termina el evento de la guerra, todos pensamos que se murió y de repente no se murió. De repente el tipo murió en paz. Y hay crónicas de sus obras y las ciudades que construyó y el mérito del marfil. Claro, esas cosas son parte de la crónica del Reino del Norte, que está contando la historia de su propio rey, un rey exitoso. Tan exitoso era que hasta logró someter al Reino del Sur y volverlo su propio vasallo, aunque al Reino del Sur esté en la casa de David y sea el favorito de la tradición bíblica. ¿Entienden? Pura política. Entonces, nosotros nos confrontamos con un texto formado por distintas líneas ideológicas, por distintas unidades literarias,
que nos muestran descarnadamente las disputas políticas intestinas dentro del pueblo de Israel en los tiempos bíblicos. Y lo que nos queda a nosotros como obra de esto es, bueno, este tesoro, digamos, bíblico, de fiel testigo de las desinteligencias de ellos en aquel momento. Año 850 antes de la era común, es algo que ocurrió hace 2800 años. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? La profecía decía de que si volvía vivo el rey, quería decir que los 400 estaban en lo correcto. Claro. ¿Qué pasa con el rey? No, lo que pasa es que el texto donde dice que el texto donde Miqueas dice que si el rey vuelve caminando es que estaban equivocados, es un texto que se terminó con la muerte del rey. Obviamente, según esa porción de texto, el rey nunca volvió. Ergo, Miqueas tenía razón. Lo que se entiende, o sea, Miqueas tenía razón. Pero cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta que hay un texto insertado en ese lugar. Están fabricando su muerte para que tenga razón el sur, cuando en realidad, en lo que viene después, parece que en realidad tenía razón el norte. Y no podría ser al revés. No, porque no tendría ninguna razón de estar al revés. Que lo insertado es lo de después. Bueno, digamos, en realidad cuando vos tenés dos textos, puedes decir, este fue insertado antes o este fue insertado después. O sea, es lo mismo. Son dos textos que están ensamblados. Sí, sin duda. Además, el elemento de que en una parte del texto, Melech Israel, de pronto Ahab. Si ya decidiste no nombrar con música talmúdica, lo voy a decir. Si ya decidiste no nombrarlo, no lo nombres hasta el final. Si ya decidiste que es una torrata que no querés nombrar, de repente lo empiezas a nombrar todo el tiempo, entonces no entiendo. Claro, son autores distintos. Uno no lo quiere nombrar, el otro tira. Y el otro está muy contento en nombrarlo. ¿Hay algo después de Miqueas de aquí que haya hecho alguna profecía? No, Miqueas. ¿Hay acabado Miqueas? Hay profetas que fueron contratados solamente para un capítulo. Este profeta labura un capítulo solo. Y lo meten en la cárcel. O sea, bueno, le pagaron bien, digamos. Si no digo, no, yo esta no lo quiero, bueno, dale. Hay profetas que trabajan varios capítulos. Eliab tiene 7 capítulos. Jeremías tiene 66 capítulos. O sea, pero este profeta es un profeta que aparece acá y en ningún otro lado. Igual que Natán, el profeta Natán aparece con David y no aparece en otro lado. ¿Okay? Sí. Acá lo que podemos deducir es que para fortuna nuestra fue un mal editor. Porque gracias a su mala edición podemos yo sería más cuidadoso. Ir a otro estrato. Yo sería más cuidadoso. No es un mal editor, es que nosotros somos muy inteligentes. No somos muy inteligentes. La ciencia bíblica avanzó, digamos, y digamos, por eso la crítica bíblica, o sea, la aproximación crítica, científica y literaria nos permite ver la diferencia de estilos. Una aproximación solamente clásica no entraría en las diferencias de estilos, entraría en un montón de cosas, pero no en la diferencia de estilos. La diferencia de estilos es como un médico forense. Es un médico forense que diagnostica lo que está pasando en ese texto, dónde está lo originario y dónde está lo secundario. Entonces, a ver, la literatura forense del texto bíblico nos permite ver los niveles de unidades literarias y poder decir, este pertenece a tal época y a tal ideología y a tal sustento y a esta otra. Entonces podemos llegar a esta conclusión. Ellos hicieron lo mejor que sabían hacer, ¿entendés? Para mí me es fácil decir esto 2800 años después. ¿No es cierto? Una pregunta, si el sur es el vencedor, ¿cómo se logra insertar el texto del vencido? No, el sur es el favorito y es el que edita y es el que hace. Sí, seguro. Entonces, ¿cómo se logra insertar en la Biblia un texto del norte? No, es que lo que pasa es que el texto bíblico es el texto del pueblo judío. Si tuviéramos más tiempo, yo les explicaría, algunos de ustedes estuvieron conmigo hace unos años, que, por ejemplo, las fuentes bíblicas, sobre todo las otras, están compuestas por fuentes, la fuente J, la fuente P, la fuente D y la fuente E, que son de distintas extracciones del norte y del sur. Por ejemplo, la fuente D es una fuente que comenzó a crearse en el sur y después pasó al norte. La fuente de deuteronomista, porque no, al revés, comenzó a generarse en el norte y después terminó en el sur, porque se destruyó el reino del norte. O sea, el pueblo, no es que uno vivía en Singapur, otro vivía en París, ¿entendés? O sea, estaban todos mezclados y era el mismo pueblo y se mezclaban y qué sé yo. Entonces hay obras literarias que están mezcladas. Entonces, cuando se escriben, cuando desaparece el reino, en definitiva, el reino del norte desapareció.
Las 10 tribus, no solo que nunca volvieron al sur, nunca volvieron, murieron, desaparecieron. Y quizás están al otro lado del San Batión, no los malos. Sí, pues está bien, no sabemos dónde está, el San Batión también. Pero bueno, digamos, hay claro, son distintas fuentes y todas se contextúan. Lo que a mí me parece lo que dijo adelante es en el sentido de que hay, o sea, a ver, el reino del sur tiene versiones sobre el reino del norte. No es que ignoran al reino del norte, no existió. Si no, no habría reino del norte en todo el Tanaj. Ahora, la información del reino del norte, ¿de dónde la saca el reino del sur? Que es el reino que subsistió, porque lo sobrevivió 150 años más, ¿no? Hasta el estudio en 586, el reino del sur fue destruido por Nebuchadnezzar y en el 720 fue destruido por Sanjerib, el rey de Asiria, ¿no? La diferencia 720 hasta 580, ¿qué son? 150 años, 160 años, una cosa así. Entonces, digamos, ¿de dónde sacaba la información el sur para editar el libro? Y de las crónicas del norte. Ellos agarraron las crónicas del norte y la reescribían. Y eso fue lo que hizo. Ellos no se imaginaban que íbamos a venir nosotros aquí en la universidad y darnos cuenta que acá hay textos que cambian estilísticamente lo que habían dicho antes. ¿Entendés? Pregunta. Y el autor de Divrei Yamim ni siquiera reconoce la existencia del reino del norte. No, por supuesto, Divrei Yamim. Ahí ni aparece. Porque Divrei directamente es la ideología absoluta, está vinculado con el Kohanim, con los sacerdotes, y tiene una perspectiva completamente distinta. Y lo menciona, no existe. Ni existe.